todos los hermanos, para todas las familiares, para todas las personas que en esta noche se conectan a través de las cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes, aunque hoy es jueves, pero que normalmente lo sacamos los días martes, y que básicamente lo que hacemos a través de él es presentar diferentes temas de bastante edificación, formación, que tienen que ver mucho con la actualidad también, con las cosas que se viven día tras día en diferentes latitudes del mundo, pero que siempre tenemos como punto de referencia la palabra de Dios, la Biblia, y que a través de ella hacemos un análisis de cada una de estas cosas que se viven, reitero, en diferentes partes de la tierra. Así de que cada uno de ustedes sea bienvenido a este programa. Como lo dije hace algunos momentos, el día martes lastimosamente no pudimos salir al aire. Ya lo hemos hablado en algunos momentos que hay instantes en los cuales se presentan algunas situaciones y por eso de pronto no podemos en algún momento salir como quisiéramos, ¿no? Como sería nuestro deseo. Y pues este martes fue algo así, se presentó alguna situación y no pudimos salir al aire como lo hacemos los días martes habitualmente. Pero optamos, los días jueves normalmente sale por, digamos, los canales de la Iglesia Cristo es mi bendición, lo que es los servicios familiares o de los hogares, pero el día de hoy hemos optado por tener el capítulo del Faro que correspondía a inicios de esta semana. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y simplemente para que entendamos un poquito que las circunstancias cuando salimos en directo, cuando salimos en vivo, pueden suceder, reitero, situaciones como las que ocurrieron a comienzos de esta semana. Bueno, vamos a empezar esta semana, a partir de esta semana, un nuevo estudio, un nuevo compilado de capítulos, de eh, cosas, de temas, un nuevo tema, que seguramente va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, donde aprenderemos algunas cosas que hoy en día las vemos muy... digamos, colocadas, establecidas dentro del mundo, pero que se dieron, por ejemplo, en épocas eh, del Antiguo Testamento, del libro o de los libros de la ley, pero vemos y vamos a notarlo a través de este estudio cómo aspectos como esos que se vivieron en esa época vuelven nuevamente a tomar realce, precisamente alertándonos de lo que será la segunda venida de Jesús y mostrándonos de que este es uno de los características, uno de los síntomas que se van a dar para que haga su aparición el Señor Jesucristo. Pero antes de presentarles el tema, quiero en esta noche eh, igualmente saludar a mis panelistas. Regresan los titulares de este espacio. Recordemos de que hasta el estudio anterior nuestras hermanas de la iglesia fueron las que estuvieron eh, pues llevándonos una palabra de edificación, pero ya esta semana y a partir de estos capítulos nuevamente regresamos con nuestros hermanos que habitualmente están como panelistas en este programa. Y arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida, agradeciendo el tiempo que dispone para acompañarnos en esta serie de programas y deseando tener un estudio de mucha edificación y de mucha bendición para cada uno de las personas que nos vean. Así que bendiciones para usted y bienvenido a este nuevo capítulo del FA. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Igualmente, como lo menciona el pastor, pedimos disculpas por no haber salido el martes pasado, pero esta vez fueron cuestiones de salud y cuando estas cosas se presentan,
entonces no podremos seguramente estar. Y valga la pena para mencionarlo, ¿no? Muchas personas piensan que por ser uno cristiano, hijo de Dios, creyente de la palabra, persona de fe, que uno está libre de ciertas cosas y resulta que no. La misma Biblia lo dice, en el mundo estamos. Nosotros estamos apercibidos también para recibir estas cosas. Tenemos situaciones muchas veces económicas difíciles, tenemos problemas en nuestra salud, también hay inconvenientes en nuestras familias. Tenemos problemas como igual todo el mundo. La única diferencia es que nosotros sabemos hacia dónde estamos dirigidos, que nuestro mundo no es este mundo. El Señor lo dijo, mi reino está muy lejos, está arriba, muy allá. Y a ese mundo es el que a nosotros apuntamos. Este mundo donde estamos hoy en día, lo único que hacemos es aceptar a un Dios, vivir bajo ciertos mandamientos con la esperanza y con la seguridad, que es lo más importante, de que estaremos en compañía de un Dios que nos ha sabido amar por siempre. Bienvenidos todos y esperamos que este estudio sea de mucho agrado para ustedes. Siga, pastor. Así es, recordemos de que de todas formas los mismos héroes de la Biblia, llámese apóstoles, llámese profetas, llámese reyes, incluso el mismo caso de Jesucristo, fueron personas que vivieron situaciones complicadas en diferentes aspectos, ¿no? Unos en unas áreas, otros en otras, pero definitivamente eh, mientras pertenezcamos a este mundo de alguna forma, siempre estaremos de alguna manera en cualquier momento pudiendo estar aquejados por alguna de estas situaciones, como lo menciona el copastor. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, igualmente dándole la bienvenida y dándole las gracias por estarnos acompañando. Bendecimos su vida y confiamos en que sea un estudio de bastante edificación, de bastante disfrute y sobre todo de mucho aprendizaje para cada una de las personas y por qué no, inclusive hasta en el caso de nosotros que nos unimos en estos programas. Así que le doy la bienvenida a nuestro hermano Exxon. Bienvenido a este nuevo capítulo del Faro, bienvenido a este nuevo estudio. Sí, pastor, mire, qué reto tenemos, caballeros, pastor, copastor, porque las damas en los últimos 3 programas tuvieron una muy buena audiencia, dando a entender de que la voz obviamente femenina dentro de la iglesia, dentro de las cosas de Dios, también tiene su peso, también tiene su importancia, cosas que posiblemente nosotros no podemos tener la claridad de explicar. Ellas, Dios les da la sabiduría para podernos edificar a nosotros también, como cualquier otro hermano de la iglesia. Felicitamos tanto a mi señora, Leidicita, Catico, que nos supieron entregar ese tema relacionado con Esther. Entonces, felicidades. Y sí, hay un reto, y no hay que competir, pero sí hay un reto, porque volvemos otra vez como panelistas a tomar las riendas y nada más con el tema que se nos viene posiblemente por unos 2, 3 programas, pastor copastor. Y estamos listos para arrancar, para edificar. Lo único que le pedimos a usted: comparta Biblia, papel y lápiz, abra su corazón, pida mucho entendimiento, porque este tema en particular va a necesitar mucha decodificación, ¿verdad? Es un tema muy profundo, y seguramente con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, lograremos desarrollarlo. Por ahora, bendiciones nuevamente aquí en el Faro Jueves, no martes, en el Faro Jueves, aquí con la Iglesia Cristo es mi bendición. Arranquemos, pastor. Esta vez el jueves. Bueno, entrando ya en materia, este estudio en el cual vamos a embarcarnos a partir de hoy hace alusión a 3 ciudades que aparecen en el Antiguo Testamento y que fueron de impacto de alguna manera para lo que fue el viaje, el caminar, el convivir
del pueblo israelita, del pueblo hebreo igualmente, por allá en el Antiguo Testamento. Usted se preguntará de quiénes estamos hablando. Básicamente estamos hablando de una que es posiblemente o considerada tal vez la sociedad más avanzada por encima de los egipcios en épocas históricas, en épocas de Abraham y épocas de inclusive después, posteriores. Les estoy hablando de Babilonia, una nación que fue bastante poderosa y que inclusive a manera de información, digamos, cultural, una de las 7 maravillas del mundo antiguo está ubicada allá, en Babilonia. Les estamos hablando, o les estoy hablando, de los jardines colgantes de Babilonia. Era una sociedad que era bastante avanzada para su época, que era muy adelantada en muchos aspectos, pero donde prevalecía el pecado de una forma extraordinaria también. Los siguientes 2 ciudades que igualmente estaremos refiriendo en el transcurso de estos programas del Faro serán Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que probablemente, así usted no sea creyente, así solamente se siente por primera vez a ver un programa de estos, eh, estoy seguro de que en alguna vez ha escuchado mencionar, en alguna ocasión ha escuchado mencionar a estas ciudades. Y las ha escuchado mencionar precisamente porque desaparecieron de la faz de la tierra. Hubo un juicio sobre estas naciones y definitivamente eso es algo que inclusive la misma ciencia ha demostrado de que efectivamente existieron y de que existen ruinas ubicadas en cierto lugar de Israel donde estaban ubicadas estas 2 ciudades. Y lo mismo, al igual que en el caso de Babilonia, fue un pecado grave que tiene que ver mucho con la sexualidad y eso lo estaremos tocando, como les digo, en los próximos programas de lo que es este faro, pero que fue delicado y que a Dios no le cayó para nada en gracia las situaciones que se estaban viviendo allá y que eso tuvo como efecto la destrucción de cada una de estas 2 ciudades. Así de que preparémonos, vamos a entrar directamente a lo que es el estudio, pero para esta primer tramo los quiero invitar para que estemos abriendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 1 en adelante. Voy a utilizar la traducción lenguaje actual o TLA para esta primera intervención o este primer apunte, digamos, que hacemos sobre la escritura, pero que es importante de que la veamos. Dice la escritura de la siguiente forma: la destrucción, tiene de encabezado la destrucción de Babilonia. Dice de la siguiente manera: después de esto vi que del cielo bajaba otro ángel, tenía mucha autoridad y era tanto su brillo que la tierra se iluminó con resplandor. Verso 2. Gritaba con fuerte voz: por fin cayó la gran Babilonia. Ahora es casa de demonios, escondite de malos espíritus, nido de todas las aves y cueva de todas las fieras que odiamos y no debemos comer. Verso 3. En todos los países siguieron su ejemplo y adoraron a dioses falsos. Quiero que esto le presten atención y por eso quería que miráramos esta traducción. Lo mismo hicieron los reyes de la tierra. Los comerciantes del mundo se hicieron ricos, pues ella les compró de todo para satisfacer sus malos deseos. Verso 4. Entonces oí otra voz del cielo que decía: ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que vendrán. Verso 5. Son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo, y Dios no los ha olvidado, ninguno de ellos. Hagan con ella todo lo malo que ella hizo con otros, háganle pagar el doble de todo lo malo que hizo. Háganla pasar 2 veces por la misma amarga experiencia que otros tuvieron por su culpa.
Ella era muy orgullosa y le gustaba vivir con grandes lujos, pues ahora háganla sufrir, en el lujo de atormentarla, porque ella piensa, aquí me tienen sentada en mi trono de reina, no soy viuda y nunca sufriré. Verso 8. Por eso, en un mismo día recibirá todos estos castigos: hambre, sufrimiento y muerte. Será destruida por el fuego porque el Señor Dios Todopoderoso ha decidido castigarla. Cuando Babilonia arda en llamas, lo lamentarán los reyes del mundo y llorarán por ella. Esos reyes, los mismos que Babilonia, adoraron a dioses falsos y vivieron a todo lujo, pero por miedo a ser castigados junto con ella, se mantendrán alejados y dirán: ¡ay, qué terrible! Pobrecita de ti, la gran ciudad de Babilonia, gran ciudad poderosa. En un abrir y cerrar de ojos, Dios decidió castigarte. Verso 11. También lo lamentarán los comerciantes del mundo y llorarán, pues ya no habrá quien les compre nada, porque Babilonia les compraba cargamentos de oro, plata, joyas y perlas. Cargaban de ropa hecha de lino fino y de seda, de colores púrpuras y rojos, objetos de marfil, de bronce, de hierro y de mármol. Carga, cargamentos de canela y especies aromáticas, perfumes y aceites perfumados. Cargaban de vino, de aceite, harina fina y trigo, de ganados, ovejas, caballos, carrozas, esclavos, prisioneros de guerra. Verso 14. Y dirán a Babilonia: ya no tienen las riquezas que tanto te gustaban. Has perdido por siempre todos tus lujos y tus joyas. Esos comerciantes que hicieron ricos vendiendo todo esto a Babilonia se mantendrán alejados por miedo a ser castigados con ella, y entre lágrimas y lamentos dirán: ¡ay, qué terrible! Pobrecita de ti, gran ciudad poderosa, que te vestías con ropas de lino fino, con ropas de color púrpura y rojo, y te adornabas con oro y joyas y perlas. En un abrir y cerrar de ojos se acabó tanta riqueza. Todos los capitanes de los barcos, los que viajaban por el mar, los marineros y los comerciantes se mantuvieron alejados, y al ver el humo de la ciudad en llamas gritaron: nunca ha existido una ciudad tan poderosa como Babilonia. Además se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza, y entre llantos y lamentos gritaban una vez más: ¡ay, terrible! Pobrecita de ti, gran ciudad poderosa, con tus riquezas se hicieron ricos todos los comerciantes del mar, y en un abrir y cerrar de ojos has quedado destruida. Alégrense ustedes, los santos, que viven en el cielo, pues Dios ha destruido la gran ciudad. Alégrense ustedes, los apóstoles, ustedes los profetas, pues Dios ha castigado a Babilonia por todo el mal que les hizo. Entonces, un poderoso ángel tomó una roca grande como piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: Babilonia, la gran ciudad poderosa, así serás destruida y nunca más volverán a verte. Nunca más se escuchará en tus calles música de arpas, ni flautas ni trompetas. Nunca más en tus calles de diferentes oficios, ni volverá a escucharse en ti el ruido de las piedras de molino. Nunca más brillará de ti la luz de una lámpara, ni se escuchará la alegría de una fiesta de bodas, porque tus comerciantes eran los más poderosos del mundo y tú engañaste con brujerías a todos los países. Dios castigó a esa gran ciudad porque ella es la culpable de haber matado a los profetas y a los del pueblo de Dios. En efecto, ella mató a muchos del mundo. Hasta ahí la escritura. Leí un texto, un capítulo completo, un texto bastante largo, 24 versículos, pero que son definitivamente muy estremecedores en muchos aspectos, muy reveladores en otros, que hay bastante información además en este primer capítulo que tocamos, y donde menciona lo que es Babilonia.
en algunas traducciones también aparece como la gran ramera, ¿verdad? Eh, Recordemos un poquito, vayámonos un poco atrás y vamos a analizar de que Babilonia, como lo dije al inicio de este programa, es posiblemente la ciudad más avanzada en muchos aspectos que existió en la antigüedad, más avanzada que Egipto, aunque a Egipto se le endosa que era una sociedad bastante adelantada en muchos aspectos. Pero créame que cuando uno analiza lo que era esta nación, tenían unos adelantos tremendos. Y básicamente hubo un momento en el cual aparecieron ciertos personajes que quisieron tener el control no solamente de Babilonia, sino de lo que existía en ese momento a nivel del mundo. Inclusive quisieron proclamarse como dioses y llegaron a confundir a la gente y llegaron inclusive a crear prácticamente su propia religión. Hasta ese entonces y hasta el día de hoy siguen confundiendo a la gente, porque aunque usted no lo crea, la Babilonia espiritual sigue estando presente. Copastor, voy con usted. Hagamos una claridad para poder entender exactamente lo que es Babilonia. Yo quiero hablar un poquitico de la historia para podernos centrar quién era Babilonia, porque hablamos de Babilonia, sí, Babilonia, el pecado y esto y aquello, pero no sabemos de qué se trataba Babilonia. Babilonia hay que nombrarla o dividirla en dos aspectos. Uno, lo que era el imperio babilónico, que también se suele referir como Babilonia. Y otro, la ciudad de Babilonia, que eran dos cosas, digamos, diferentes, aunque compartían al fin y al cabo el mismo pecado porque pertenecían a la misma situación. Voy a ponerles por aquí un mapa de lo que era Babilonia en ese tiempo. ¿Por qué era importante ese territorio? Mire que ahí se dieron muchas de los grandes imperios, de los grandes reinos. Estuvo el imperio babilónico, pero no olvidemos que ahí también estuvo el imperio de los asirios, estuvo el imperio, si miramos más atrás, lo de los hititas, podemos mirar más hacia adelante que estuvo el imperio griego e incluso el imperio romano, y por qué no nombrar a los egipcios también. Miren que es en esa zona donde están todos sumergidos, ¿no? Todo lo que es la península arábiga, lo que es todo lo del desierto allí de Arabia, junto con lo que era el mar Mediterráneo. Esa zona es muy importante. ¿Por qué fue importante en ese tiempo? Convengamos que en ese tiempo no existían aviones, no existían ninguna forma de transporte, ¿no? De un lado a otro para llevar mercancías más que por barco, por mar o por caballo, ¿no? Por camellos, que era lo que ellos utilizaban. Ese punto, si ustedes lo miran ahí en el mapa, ese punto es la mitad o es el centro donde está Europa sobre la parte norte, más hacia el oriente está lo que es Asia y hacia el sur está África, o sea, los tres continentes. No hablemos de América porque América sabemos que viene mucho tiempo después a ser colonizada. Hablamos de esos tres continentes. Miren, los tres continentes están sumergidos en un solo punto. Y esa mitad, ese punto de ahí era vital porque era por donde pasaban de un lado hacia otro a llevar mercancía. Por eso ese punto era tan vital y todos querían conquistarlo. El que conquistaba ese sitio, obviamente, tenía el poder sobre todos los demás. Por eso todos esos reinos que nosotros siempre nombramos, ¿no? Ya le digo, como el babilónico, como el asirio, como el griego, todos están sentados allí. El caso de Alejandro Magno, que tuvo la conquista de toda esa zona también, igualmente. ¿Por qué eran tan poderosos? Porque esa zona era la que dominaba todas las zonas de Europa, de África y de Asia. Por eso era tan importante ese sitio. Ahí se asentó lo que fue el imperio babilónico. ¿De dónde viene ese imperio babilónico? Eso viene desde muchos años atrás, más de 2000 años atrás. Existió un pueblo semita en la parte de arriba de lo que fue Asia, digamos de la parte de los Urales, y bajaron ellos hacia esta parte de la región y la conquistaron. Esa región se llamaba la región de la Mesopotamia, muy importante en ese tiempo porque la Mesopotamia dio muchos de los aportes que hoy en día tenemos, tales como el papel,
todas esas cosas donde tuvieron muchos inventos fueron dominados por ellos. Sin embargo, este pueblo que descendió de allí, era un pueblo, ya le digo, semita, se asientan en ese lugar muy cercano, ¿no? Al río Éufrates, que es muy importante para ellos. Ya les digo, para ellos el mar y los ríos era importantísimo, era valioso porque era el oro para ellos, poderse transportar a través de esas cosas. Entonces se asientan cerca al río de Eufrates y fundan la ciudad que más tarde sería Babilonia. De ahí es donde ellos empiezan a expandirse hacia todo lado. En el imperio pre-babilónico lo podemos mencionar, eso fue más o menos en el año 1700 por allá antes de Cristo, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Existió un sexto rey de una dinastía que se llamó Hammurabi. Y yo creo que para todos, algunos va a ser muy conocido ese nombre, Hammurabi. El código Hammurabi es famosísimo porque en ese código hoy se sustentan las leyes del mundo. Nuestras democracias, nuestro comunismo, como ustedes lo quieran llamar en cualquiera de sus países, todas esas leyes están sustentadas en 200 y pico de leyes que puso el señor Hammurabi. Es famosísimo ese código. Todos los penalistas saben de ese código y los que alguna vez pasamos por el high school también lo escuchamos alguna vez mencionar. El código de Hammurabi fue muy importante y eso le dio a ese reino entonces un esplendor grandísimo porque hubo una organización. Se dividieron entonces en parte noble, en esclavos, en reyes. Aparecieron los tributos por primera vez. ¿Quiénes tenían que pagar tributo? ¿No? Hoy en día seguimos pagando tributos, ya saben de dónde viene esa cuestión. Viene de allá. Este señor Hammurabi fue el que inventó esas cosas. Dividió las tierras. Unas tierras eran para ganado, otras tierras eran agrícolas. Es decir, eso tuvo una expansión grandísima en ese imperio. Ahí es cuando Babilonia viene a crecer como todo un imperio con el señor Hammurabi. Después viene un periodo mucho más difícil, ¿no? Que se llamó el periodo mesobabilónico, que tiene una decadencia total, ¿no? Porque ellos pensaron que con lo que habían logrado era suficiente. Sin embargo, ese imperio decayó fuertemente y viene a resurgir por ahí en el año más o menos 600 algo, que aparece un tal Nabucodonosor, que ese sí es mencionado incluso dentro de la Biblia. Vuelve el imperio babilónico a crecer. Recordemos que ellos dominan a los asirios, dominan a todos los pueblos que están alrededor. Incluso ya dentro de la Biblia se menciona por primera vez, digamos, ese imperio, que es cuando Daniel y todo el pueblo israelita es tomado prisionero hacia Babilonia. Entonces esos dos personajes, Hammurabi y Nabucodonosor, son dos personajes importantísimos dentro del imperio babilónico. Más adelante les voy a hablar algo más acerca de este imperio. Lo único que quiero es mostrarles la historia, saber de dónde está esta Babilonia, de dónde sale esa Babilonia. Por ahora ya sabemos cuál es una línea histórica de dónde vienen, cómo crecieron y cómo se fomentaron. Más adelante les hablo un poquito de la cultura, lo que ellos dejaron y además un poquito de la religión. Teniendo esa base, entonces vamos a mirar por qué dentro de la religión cristiana, dentro de la religión judía, estaban tan en contra de los babilonios. Siga, pastor. Bueno, seguramente sí, algunas personas se preguntarán, ¿dónde está ubicado hoy en día Babilonia, ¿no? Porque Ujú. pues indudablemente cuando se habla del apocalipsis, del último tramo de la generación, de el último espacio de la gente, digamos, en el trasegar acá de la tierra, lo último que hay, pues viene precisamente dentro de esos últimos capítulos el juicio con el cual abría este programa sobre Babilonia y es posible, reitero, que muchos de ustedes se pregunten dónde se encuentra Babilonia, si es que aparecerá de un momento a otro, si es que está y hoy en día tiene otro nombre diferente o si se está refiriendo, varios de ustedes exista ese pensamiento. Pero justamente algo de lo que queremos es irlos dirigiendo, irlos direccionando a lo que es precisamente esa referencia de este Babilonia. Hermano Exxon, voy contigo. Babilonia, pastor, eh, ese nombre, esa ciudad, geográficamente,
espiritualmente. Se menciona 270, 280 veces en la palabra de Dios. Nosotros que hemos hecho varios estudios de Apocalipsis, ¿verdad? Con los juicios, obviamente con las iglesias, con las copas, con los sellos, con la gran tribulación, con el arrebatamiento, con el milenio, con la nueva Jerusalén. En solo Apocalipsis, pastor, 43, 44 veces se menciona esta ciudad en particular. Estamos hablando, los que son contadores saben mejor que nosotros, pero más o menos un 11-12% del Apocalipsis se menciona esta ciudad. Y acuérdense que Apocalipsis es futuro. Ya no nos está hablando de la Babilonia del Antiguo Testamento, sino espiritualmente y geográficamente futuro. A Juan el Señor le revela el futuro, a Moisés el Señor le revela el pasado. Cosas locas como opera el Señor. Sí, Babilonia, un lugar, una ciudad, un reino muy poderoso, muy temible, pero hoy por hoy su capital no es nada más que un montón de escombros. La famosa Irak, donde, y yo comparto esa parte teológica, donde se adjudica que ahí prácticamente arrancó todo. En Irak, donde cuando usted escuche a Adán y Eva, el huerto del Edén, ahí, geográficamente, ubíquese Babilonia o Irak. La misma ciudad con diferentes nombres. ¿Usted ve imágenes hoy de Irak? Sí. Siria. Eso es un montón de ruinas, pastor. Porque claro, tanto peso, tanto pecado, lo que leyó Miguel hace breves minutos, porque todo tiene que ver con maldad, todo tiene que ver con fornicación, todo tiene que ver con hechicería, con brujería, con idolatría. No hay un lugar donde existan todos estos elementos donde haya bendición. No lo hay. Por aquí cerquita, aquí en Bogotá, 15, 20 minuticos, existe y existió un lugar que le llaman Patio Bonito, entre comillas, que de bonito no tiene nada. Un lugar bastante poblado por la brujería, por los ladrones, por la prostitución, por todo tipo de pecado. Y tiene que ver mucho con el tema de la idolatría, como bien menciona el pastor Miguel. Detrás o por encima, debo decir yo, por encima de Babilonia, hay solo una ciudad que se menciona muchas más veces que Babilonia. Y usted y yo posiblemente ya la tenemos aquí en mente. Jerusalén. Para que vean la importancia que tiene esta ciudad, tanto espiritualmente como geográficamente, que viene detrás de Jerusalén como la segunda ciudad más mencionada en las sagradas escrituras. Pastor, usted leyó todo un capítulo donde hay montones de cosas por explicar. La palabra, digamos, el término Babilonia, bien menciona, el copastor es recordada por ese imperio donde estuvo este tipo, Nabucodonosor, ¿verdad? O sea, un momento de un control, de un poder político demasiado fuerte. Pero también, sí, en Apocalipsis, tanto en Apocalipsis 14, donde es la primera vez donde el Señor le muestra a través de un ángel a Juan una sentencia sobre Babilonia. Luego entonces en Apocalipsis 17 y 18 es donde vemos realmente cómo es que Dios va a destruir estos dos sistemas babilónicos. Uno, el religioso, para el que entendió, y el segundo, relacionado con la política, que los dos son iguales y se dan la mano en cuestiones de corrupción, de inmoralidad. El pastor lo leyó ahí claramente, porque se la pasan fornicando unos con otros, que los moradores,
que los reyes de la tierra se la pasan ahí de parceritos. De eso es a lo que se refiere Jesucristo y el Espíritu Santo cuando empieza a revelar por qué tiene que en una hora destruir a un lugar religiosamente, espiritualmente, pero también tiene que destruir a la Babilonia política, donde usted sea creyente o no, usted va a estar de acuerdo con esta postulación, tiene que ver con los actuales gobiernos que lastimosamente están por encima de nosotros como ciudadanos. Incluso Babilonia, ahí lo mencionaba ahorita, pero ¿cómo es posible? Aquí se mencionan naves, se mencionan barcos, si anteriormente no existían American Airlines, no existía Bianca, todo el transporte del comercio era a través de ¿qué? De barcos, de camellos, de caballos, todo era terrenal. Entonces, ¿qué tipo de naves estaban hablando ahí? Vamos a revelar, obviamente, porque hay una profecía que yo la comparto mucho y que para mí sí tiene que ver con esta ciudad, porque en Nueva York hay un suburbio, hay una colonia donde se llama Babilonia. Yo he estado ahí en esa colonia. Bienvenidos a la Babilonia, incluso dicen cuando uno pasa por ese sector. Entonces, mire que la gente se apropia incluso de unos nombres que lejos de traer bendición, lo que traen es un tipo de ataduras impresionantes. Y claro, eso hablando de la Babilonia política, pero también Jesucristo, tocaremos ese tema en algún momento, nos habla de la Babilonia espiritual, localizada aquí en Apocalipsis capítulo 17. Empecemos un poquito, como dice el copastor, avanzar, a explicar de dónde sale esta Babilonia. Todo arranca con un pelagato llamado Nimrod, ¿verdad? Hijo de Cus, prácticamente nieto del patriarca de Noé, imagínese. ¿De dónde sale? ¿Cómo es posible que de un hombre tan bien visto delante de las cosas de Dios salga un tramo de familiares, de hijos y de nietos? Hermano, pero o sea, los hijos de Pablo Escobar o Pablo Escobar se quedaron en pañales para el tipo de posesión demoníaca que infiltró este tipo de Nimrod, porque todo lo que dice aquí la palabra sobre la primera Babilonia tiene que ver con el ego del ser humano de intentar querer ser un Dios, y donde vemos que Dios en ciertos momentos tiene que bajar al ser humano y decirle, ¿para dónde va, papá? ¿Para dónde va? Vamos a desarrollar otro poquito la historia de Babilonia, conjuntamente con el pastor y el copastor, y avanzamos, porque aquí la idea no es correr y no es simplemente soltar información. Usted tiene que entender el trasfondo. Continúe, pastor. Sí, analicemos algunos aspectos porque aquí ya hemos empezado a hablar de temas eminentemente históricos de lo que es Babilonia, ¿no? Recordemos de que este término Babilonia viene de la raíz Babel, ¿no? Incluso recordemos de que hasta películas se han hecho con ese término Babel. Y siempre se ha mencionado, o por lo menos de mi parte, algo de lo que siempre suelo comentar en los mensajes de los días domingos y cuando tengo la oportunidad de alguno de los estudios bíblicos, es que los nombres que aparecen en la Biblia siempre tienen un sentido. O sea, no están puestos solamente porque sí, sino siempre tienen un trasfondo. Y esa palabra Babel, que es la que tiene como raíz esa palabra Babilonia, básicamente lo que significa es confusión. Entonces, de entrada, ya nosotros sabemos más o menos hacia qué punto nos quiere dirigir la escritura cuando nos referimos a lo que es Babilonia. Y como lo dijeron mis dos copanelistas en este
intervención que ellos tuvieron, algo de lo que podemos notar en el inicio y lo que se manifiesta dentro de la palabra del Señor cuando eh, empieza a tomar algún tipo de relevancia eh, esta nación, llamémoslo de alguna manera, es justamente cuando aparece, lo dijo el hermano Exxon, este hombre Nimrod, que tenía ciertas como ínfulas de sentirse casi que la altura del mismo Dios, y toma la decisión de inclusive levantar una torre hasta la altura de los cielos, ¿no? Es algo que él decide hacer, y esto para simplemente levantar un poco su ego y mostrar precisamente lo que ellos podían hacer como pueblo, como nación, para mostrar su potencialidad o su potencia, llamémoslo de alguna manera. Y algo de lo que dicen es, vamos a llegar hasta los cielos a través de una torre, vamos a subir hacia este lugar. Hoy en día a uno le parece eso utópico, porque obviamente sabemos de que las circunstancias y todo lo que conocemos en cuestiones de estudios, sabemos de que eso es completamente imposible. Por más que el ser humano quisiera elevarse lo más alto, pues jamás llegará a la altura de lo que es lo más alto del trono de Dios. Pero ya les digo, en el caso de este hombre, sí quería tener firmemente esa decisión. Y ahí, cuando esta civilización, cuando esta nación toma ese tipo de decisión, es cuando viene justamente una destrucción enorme. Ahora, hay algo que es clave dentro de lo que es Babilonia. Lo hemos manifestado de alguna manera tangencialmente, pero yo sí quiero que de todos modos desde ya tengamos algo dentro de la mente en cuanto a lo que es el simbolismo de Babilonia, y es el tema de la idolatría. Porque si había algo que definitivamente existía dentro de este lugar, dentro de esta nación, era un profundo espíritu de idolatría. Adoraban a diferentes dioses, incluso ellos mismos, hablo de Nimrod, de la esposa que posteriormente tiene una mujer llamada Semiramis, deciden proclamarse en dioses. Y finalmente, incluso esto lo hemos contado. Recuerdo que no hace mucho, cuando fue la época de Sembrina, hablamos de los orígenes de lo que es varias de las tradiciones navideñas. Y varias de esas tradiciones tienen que ver precisamente con lo que es esta Babilonia y con el tema de la idolatría. Pero quiero que el copastor nos siga contando sobre algunos aspectos históricos para que sigamos entrelazando cada uno de los conceptos y usted pueda entender perfectamente de lo que se trata esta nación y su relevancia y por qué el juicio contra ella. Copastor, siga usted. Sí, exactamente, porque uno conociendo la historia y de cómo era Babilonia, entonces uno sabe por qué es juzgada o por qué es considerada como una ciudad de pecado o un mundo de pecado, y nos compara incluso a que nosotros no seamos como Babilonia, y allá en el Apocalipsis lo menciona incluso que salgamos de la tal Babilonia que va a aparecer, que es una gran ramera que va a aparecer en los tiempos finales. Entonces es bueno conocer qué era esa Babilonia, en qué se movía esa Babilonia, para entender, ¿no?, por qué nosotros los cristianos no debemos parecernos a ella. El hermano Enson mencionó acerca de las ruinas, ¿no?, de lo que existe de Babilonia hoy en día. Existen ciertas ruinas, como lo menciona él, eso fue es en el país de Irak. Si hoy miramos es Irak, esa región de allí, en la península arábica, que es donde estaban las ruinas de Babilonia. Ellos tuvieron que escarbar porque según dice estaba ya sumergida. Ese gran imperio que existió, imagínense, estaba metido dentro de la arena, ya tapado, catapultado totalmente. Por ahí en el año 2000, yo no recuerdo exactamente la fecha, existió un hombre que allí trató de dominar esa región, que se llamó Saddam Hussein. Quizá algunos de ustedes lo hayan oído mencionar. Este Saddam Hussein buscó
o uno de sus lemas fue tratar de renovar el imperio babilónico, porque él era era de esa zona. Entonces él dijo, no, vamos a resurgir nuevamente el imperio babilónico. Ahí les estoy presentando una diapositiva donde se muestra el castillo que él construyó muy cerca de donde él vivía, haciendo semejanza a lo que era uno de los castillos de Babilonia. Y él intentaba entonces levantar, renovar lo que era Babilonia. Sin embargo, a él se le olvidó un pequeño detalle, muy pequeño, eso sí, que allá en el libro de Isaías, si no estoy mal, capítulo 21, cuando está la ciudad en todo su apogeo, ¿no? O sea, como una Nueva York, como una París, como una Dubái hoy en día, ciudades que están por encima de todos, se levantó un tal profeta Isaías y les dijo que esa gran ciudad no iba a quedar piedra sobre piedra, y es más, dijo que jamás, oiga bien, jamás esa ciudad se volvería a levantar. Y ese detalle nadie se lo contó a Saddam Hussein, ¿no? Él quiso levantar un mundo, otra vez esa Babilonia, olvidándosele que en la palabra del Señor existe una profecía, que ese gran imperio jamás se iba a volver a levantar. Se va a levantar un imperio espiritual, que es el que vamos a ver al final por allá en el Apocalipsis, pero el tal lugar, ¿no? Que vamos a ver o que está allí escrito, ese iba a ser destruido. Ok, miremos un poquito de la cultura de lo que fue ese imperio babilónico para que sepamos cómo influenció sobre el mundo completamente. En cuanto al idioma, ellos tuvieron un idioma que era el acadio, una lengua semita oficial de ellos, que la utilizaron durante mucho tiempo. Esa se perdió realmente, ese idioma no existe, existen digamos algunas cosas por allí, pero realmente ese idioma desapareció. En cuanto a la escritura, ellos utilizaron una forma cuneiforme, que era esa de unas figuritas que se ponían por allá, y a través de eso era que ellos dejaron escritos de todo lo que fue la cultura, y conocemos hoy en día lo que es la cultura babilónica. Ahí hago un paréntesis, porque recordemos que ahí es donde la historia y la religión tienen un paradigma o se distancian, ¿no? La historia, los historiadores siempre dicen, ¿no?, que muchos de los aspectos que se mencionan en la Biblia los conocemos porque están en la Biblia, pero no se mencionan en la historia. Libros históricos nos hablan de Babilonia, nos hablan de Nabucodonosor, nos hablan de un acierto de personajes, y existen, digamos, las ruinas que comprueban de que esos hechos fueron reales. Pero alguna vez les mencionaba que, como el caso del rey David, se habla dentro de la Biblia, pero si van a los libros de la historia, el rey David no se menciona nunca. Entonces por eso los historiadores dicen, es una invención, alguien se inventó de que existía un tal rey David, lo escribieron ahí en un libro que se llama Biblia, pero que en la historia el tipo no existió. Los hechos históricos tienen que probarse según ellos. Yo les mostré que no hace mucho, hace como unos 25 años, si no estoy mal, encontraron una piedra en una casa en las ruinas de Israel, donde decían algo así como la calle o la casa del rey David. Y eso tumbó la historia totalmente. Fue un golpe para los historiadores, porque dijeron, aquí hay una prueba de que David, el rey David, alguna vez existió. Eso nos prueba de que la Biblia también es cierta. Eso en cuanto a la escritura. La arquitectura. El pastor mencionó algo acerca de la Torre de Babel. Fue construida porque ellos tuvieron una serie de construcciones que se llamaban los sigurats. Yo alguna vez les enseñé y les expliqué qué eran los sigurats. Los sigurats eran ese tipo de pirámides que iban una base, después otra más angosta, después otra más, y así las iban construyendo. Esta ciudad de Babilonia no tenía una sola, sino eran muchos sigurats. Algún día tomaron, ¿no?, y dijeron, no, pues como podemos construir esto más alto y más alto, como hoy en día hacen los rascacielos, pues dijeron, no, esto podemos llegar ya hasta el cielo. Y fue cuando hicieron la más alta, que fue la de Babel, que es la que menciona el pastor. Pero esa era un sigurat, una forma de arquitectura que tenían los babilonios, inventados obviamente por ellos. Otra cosa que ellos tuvieron, en el tiempo antiguo se mencionan 7 maravillas que existieron. Una fue el Palacio de Rodas, otra fue bueno, hay 7 maravillas. Una de ellas eran estos,
los jardines colgantes de Babilonia. Una maravilla que dicen de la antigüedad, que fue algo realmente maravilloso, llegar a esa ciudad y poder contemplar esos jardines totalmente altos, ¿no? Dicen que fue construidos por un rey para su consorte, que era algo impresionante. Imagínense, es considerada una de las maravillas del mundo. En cuanto a la astronomía, imagínense, ellos estudiaban los planetas y las estrellas y fueron los primeros, oiga, estoy hablando de 2000 años antes de Jesucristo, y fueron los primeros que dieron la distancia exacta que hay entre la Tierra y el Sol. Imagínense desde cuándo ellos ya lo habían mostrado. Eran unos estudiosos completos de la astronomía. Es más, ellos fueron los que se dieron cuenta que en la Tierra existía algo que llamaron los solsticios y los equinoccios. Recordemos que justamente uno de esos solsticios es donde se celebra una fiesta al dios de ellos, y que incluso se celebra el 24 de diciembre en contrapunteo justamente con lo que mencionan que es la Navidad. Allí es donde no hace eso de los solsticios. Ellos fueron, óigase bien, los babilonios, fueron los que dividieron el año en 12 meses y las semanas en 7 días. Entonces, dése cuenta cómo estaban ellos de adelantados. A los babilonios les debemos muchos. Y ellos fueron los que demostraron que la tierra no se movía en forma circular, sino en una forma elíptica, es decir, alargada. Y ya hablamos de lo de las leyes. Ellos fueron los que impusieron cómo son las leyes, de las cuales incluso hoy nos basamos mucho. Entonces, dense en cuenta, era un pueblo muy avanzado, pero rete avanzado. Muchas cosas de las que nosotros tenemos vienen de allá, de los babilonios. Ahora, ¿qué era lo que ellos tenían en contra y que definitivamente no concordaba con el pueblo judío, con el pueblo israelita? Pues ya veremos entonces cómo estaba la religión con ellos. Siga, pastor. Bueno, y otro detalle no menor, que también lo mencionó el hermano Exxon hace algunos momentos, es que el padre de Nimrod, que es el hombre más, eh, digamos, llamativo en lo que es el origen de este pueblo o de este imperio babilónico, es un hombre llamado Cus, ¿no? Y este señor es descendencia de Noé. Recordemos de que en el caso de Noé, porque uno podría decir, bueno, pero pues la semilla de Noé, los frutos, la gente que viniera por ese lado, deberían ser pueblos de bendición, porque finalmente pues Noé fue un hombre que fue bendecido, fue un hombre que fue usado por Dios, fue un hombre que recibió una profecía, una revelación tremenda, inclusive prototipo de lo que será la salvación, de alguna manera también para nosotros en cuestiones espirituales. ¿Cómo es posible que un hombre como él o sobre él venga una simiente tan torcida, ¿no? Recordemos de que en el caso de Noé tuvo tres hijos, ¿no? Eh, tres varones, ¿verdad? Can, Sem y Jafet, y sobre cada uno de ellos es los que posteriormente se levantan diferentes naciones. Eh, Unos de ellos, ¿cierto? El caso de Sem, de ahí es donde aparece la expresión semita, y por ese lado viene obviamente lo que es el pueblo de Israel, y posteriormente lo que viene siendo pueblo de bendición, llamémoslo de alguna manera, cada una de las cosas proféticas buenas, inclusive la misma aparición de Jesucristo viene por ese lado, por la semilla de Sem. Por eso les digo, y de ahí es donde aparece el término semita. Pero por el contrario, perdón, en el caso de Can, eh, fue un hombre que cometió muchísimos errores, muchos pecados, y sobre todo uno contra su papá que le valió la maldición de parte de él. Y obviamente eso causó de que la descendencia por ese lado se deteriorara, fuera una descendencia que tuviera realmente inclusive mucho pecado, muchas cosas en contra de lo que era la simiente de su hermano, y que obviamente son los que después vienen siendo enemigos incluso del pueblo de Israel. Les estoy hablando de los cananeos, o de incluso
recuerde usted de que en épocas de Moisés y aún en épocas de varios hombres del Señor aparece la tierra de Canaán, ¿no? Como la tierra que es de bendición, pero que en su momento estaba ocupada por esa semental o por esas familias que no eran familias de bendición. Bueno, voy contigo, hermano Exo. Pastor, hoy estamos delegando, explicando, desglosando más la Babilonia política. Creo que estamos en esa línea de poder dejarles claro a ustedes, primero a través de la historia explicada recién por el copastor Jairo, con los aportes del pastor, pero también es que hay una Babilonia actual. Y hay una Babilonia actual. Ya entendimos quién era la Babilonia antigua, pero como los espíritus, los demonios, se trasladan a través de generaciones, eso no expira jamás, ¿cierto? El ser humano, en su parte física, expira. Yo duramos 70, 80, por ahí, de buenas 100 años, pero los espíritus, no. Ellos continúan mudándose, trasladándose de generación en generación hasta el día de hoy. Estaba revisando nuevamente aquí Apocalipsis 18, donde el título de estas versiones es La caída. O sea, va para abajo esa ciudad Babilonia, como dicen los boricuas y los dominicanos, va para abajo. Dice el versículo 2, ha caído la gran Babilonia. Está diciendo Juan, a través del Espíritu, va a caer una ciudad. Sé que el copastor me va a colaborar ahí con varias imágenes, porque usted se va a relacionar de que es que recientemente vimos como una sombra, pero una sombrita de lo que va a hacer el Señor de aquí. ¿Lo decimos o no lo decimos, pastor, copastor? A muy poco tiempo. Y no porque lo digamos nosotros solamente aquí en el faro. Hombres de vida vieron en sueños y visiones la caída de la Babilonia actual. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es, hermano? Ahí díganos, díganos. ¿Ven allá atrás? ¿Ven esta gorrita que está enfrente suyo? Y vamos a ayudarles a entender del por qué Estados Unidos, especialmente Nueva York, es una Babilonia actual. Sígame, por favor, con entendimiento. Ha caído la gran Babilonia. Estoy leyendo Apocalipsis 18, versículo 2. Porque es que se ha convertido en una morada de demonios y en guarida de todo que, mire, otra vez, espíritus malignos. Se trasladaron los de la época de Nimrod, de los imperios de Grecia, persas, babilónicos, y llegaron también a esta época, porque ellos siguen vigentes, ¿no? Ellos siguen vigentes, cambian de cuerpo, pero siguen dominando sobre sectores, sobre ciudades, sobre países enteros, y a veces, lastimosamente, sobre familias, ¿no? Se ha visto. Compastor, colabóreme con una imagen de las Naciones Unidas allá en Nueva York. El edificio de las Naciones Unidas, donde usted constantemente ve ahí en los canales de televisión, se reunieron hoy en la 20ª Cumbre de Naciones, así le ponen hasta nombres bonitos políticos. Pero ¿quiénes se reúnen ahí? ¿Usted cree que se reúnen hombres de Dios, pastores, ministros, evangelistas, mujeres de Dios? Ni en broma los van a invitar a un lugar de esos, pastor, copastor, amada iglesia. Y guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable.
Porque todas las naciones, vea, todas las naciones, todos los presidentes son invitados ahí a una guarida, a una morada de demonios, porque eso es parte de una agenda, es parte de una globalización, es parte de un sistema babilónico copiando las ideas del parcero ese Nimrod, de querer más bien no depender de Dios, sino más bien nosotros. Somos los chachos aquí, somos nosotros los que vamos a decidir el futuro, las leyes, las formas médicas, los beneficios, subsidios. Somos nosotros, no necesitamos a Dios aquí involucradamente. Y dice aquí, porque todas las naciones, versículo 3, han bebido el excitante vino de su adulterio. ¿Con cuántas naciones, con cuántos países adultera Estados Unidos en temas comerciales? Incluyendo nuestra Colombia. Para la muestra un botón. Los reyes de la tierra, mire, presidentes. Ellos son los invitados a esta Babilonia en una ciudad. Atrásito la están viendo en un póster que tengo ahí, pero el copastor les va a ayudar. Ahí tiene el copastor, mire. Ahí está la guarida de demonios, donde se reúnen los actuales espíritus metidos en cuerpos, donde usted se siente, no, pero estos manes nunca hacen nada, todo es opresión, todos nos hacen vacunar, no hay ley que nos beneficie a ninguno de nosotros, todo eso arranca desde esta Babilonia en Estados Unidos. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba. Mire, nadie nos va a negar lo próspera que es esta Babilonia actual. Especialmente Jairo, Miguel, que hemos estado ahí, sabemos, no por una foto, vemos la prosperidad tan tremenda que diariamente Estados Unidos, especialmente esta ciudad, genera. Y eso es una característica, pastor copastor. ¿Usted cree que en las épocas de Nimrod eran unos barrios pobres? O sea, la gente andaba aguantando hambre. No. Siempre que se ha visto temas relacionados con ciudades paganas, idólatras, hechiceras, llenas de pecado, llenas de sexo, de homosexualidad, de lesbianismo, siempre han sido ciudades que, como dice el hermano Ricardo, con mucho Villegas. Así que La Plata es un común denominador en ese tipo de ciudades. Y por eso menciona el copastor ahí, y usted, que la instrucción a veces de Dios es al pueblo, salgan de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no chupemos, no seamos partícipes de las plagas que prontamente le va a venir a este tipo de ciudades. Se lo decimos claro y sin anestesia. Esta ciudad, y no solamente esta ciudad, lo que es Estados Unidos, para que caiga y se pueda levantar, digamos, el imperio global del anticristo, este país, esta nación tiene que caer. Y va a caer, Pastor Copastor. Va a caer. Eso lo vio David Wilkerson en su visión, en su profecía en los años 70. Vio esta ciudad caer. No sabemos si es un asteroide, parece que va a ser un asteroide, pero vio desaparecer a este lugar. En ese mismo capítulo que usted leyó ahí, copastor, yo sé que pronto usted sí le puso cuidado igualmente en Jairo, sucedió una profecía relacional. Por eso digo, fue una sola muestra que Dios nos dio hace un par de años de lo que se viene para Estados Unidos. Sígame aquí en versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto. Pastor, en las épocas del Antiguo Testamento habían aviones, habían pilotos de aviones. Jerusalén Airlines,
Babilonia Airlines. Y esto lo escribió aquí un hombre que tampoco conoció un tema de un avión, mucho menos de una avioneta y mucho menos de nada, pero menciona piloto. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marinos, naves allá arriba y marinos, barcos aquí abajo, y todos los que trabajan en el mar alrededor de Nueva York, lo que hay es agua y bastante. Se pararon lejos. Copastor, si usted me puede regalar una imagen del 11 de septiembre, especialmente si encuentra una donde hay humo, las torres quemándose y hay barcos con gente mirando hacia las torres, porque hay que mostrarle a la gente a veces con plastilina y con dibujitos para que entiendan que cómo se cumplió esa profecía parcialmente de lo que se viene para la Babilonia actual. Versículo 18, y vea que lo de las torres gemelas si era una profecía de parte del Señor. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Claro, todo el mundo nos impactamos ese día. Nadie podía creer de que nos atacaran en Nueva York, en Estados Unidos. Todos locos, todos entontecidos de haber visto dos torres en un momento desaparecer. A esta gran ciudad, mire, aquí no se menciona cualquier ciudad, y Nueva York es una gran ciudad. Versículo 19, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ustedes vieron el montón de personas entizadas de escombros, de polvo, personas negras que quedaron blancas con el montón de cenizas, porque era bastante. El fuego, la nube, la ola de escombros que ese día llegó a Nueva York. Y dieron voces llorando y lamentando. Todos lo vimos porque todos lloramos también por esa causa. Diciendo, ay de la gran ciudad, de la Babilonia, Nueva York, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Y ojo a este dato, como dice el pastor Miguel, mira, ahí tienen las imágenes. Pues en una hora, versículo 19, en una hora ha sido desolada. El primer avión que le pegó a la Torre Norte fue a las 8:46, jamás olvidaré esos datos de estadística. El segundo avión le pegó a las 9:03. Todos en menos de una hora, pastor Copastor. En una hora el mundo quedó paniqueado, friqueado por esta profecía que hoy usted está conociendo, hasta con dibujos, para que usted vea que lo que está a punto de ocurrir ya no va a ser una torre gemela, no. Ya lo que se viene es grande. Pero pastor, en honor a la verdad, Babilonia, ese espíritu de poder, ese espíritu de control, de manipulación, no solamente está en Nueva York. Nueva York simplemente es la sede madre en este momento, pero eso se desplegó por todos lados, eso se regó como un virus. Si nos da tiempo, avanzamos, pastor. Si no, en el próximo programa seguramente continuaremos explicando, ayudándole a usted a entender profecía bíblica, desglosando términos claves para que usted, como oyente y como creyente, puedan entender que, como dice un predicador por ahí, para Dios el futuro es historia. Continuemos, pastor. Bueno, sí, en realidad el tiempo nos ha avanzado. Realmente ya estamos cerca de terminar en nuestro primer episodio donde hemos venido hablando de estas ciudades. Hoy, básicamente, hemos venido hablando sobre Babilonia.
en los próximos episodios pues terminaremos de hablar y de redondear esta idea y sobre todo esta profecía que mencioné. Y obviamente también hablaremos de lo que es Sodoma y Gomorra en muchos aspectos, sobre todo también la parte espiritual. Pero como les digo, hemos avanzado en el tiempo, ya prácticamente estamos por concluir este programa y solamente quiero darles la oportunidad de que en esta primera eh, oportunidad que tuvimos de hablar sobre este tema importante, estemos dando una reflexión final en este primer capítulo del Faro. Copastor, voy con usted. Sí, yo recuerdo nuevamente las palabras que se mencionan allí dentro del Apocalipsis donde dice salgan de ella, que es una aseveración que nos entrega a nosotros los cristianos el Señor ya en el último llamado. Salgan de ella refiriéndose a Babilonia, porque Babilonia es pecado, es maldad. Hemos visto la parte histórica, les he mostrado un poco para saber quién era Babilonia. Hemos conocido la sociedad tan avanzada que ellos tenían y cómo ellos influyeron dentro, hasta en el mundo actual. Hoy en día se sigue lo que es la astronomía, lo que es la matemática, lo que son muchas cosas, se siguen basando es en lo que este pueblo babilónico dejó. Pero existen cosas que estaban turbias. De esas serán las que seguramente hablaremos en un próximo programa, donde hablaremos de por qué Babilonia estaba en contra de todos los preceptos que eran de Dios, o por qué el Señor le pedía al pueblo de Israel que saliera también en ese momento de lo que era Babilonia, que no se juntara. Eso es lo que vamos a ver entonces seguramente en nuestro próximo capítulo. Por ahora muchas gracias, tengamos en cuenta eso, que Babilonia, como lo menciona nuestro hermano Exxon, es más lo espiritual hoy en día que quizá lo material. Y a eso es a lo que hay que tenerle mucho cuidado. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias, Pastor. Feliz noche también para usted y gracias por habernos acompañado en este episodio del Faro. Quiero reiterar antes de que nada que el próximo martes, si Dios lo permite, estaremos con este segundo capítulo de este estudio. Vuelvo y reitero de que fue hoy una ocasión diferente, especial por algunas circunstancias. Por eso hoy, es que hoy está saliendo el Faro, pero Dios lo permita, el día martes estaremos con el segundo capítulo de esta enseñanza, donde estaremos hablando de cosas bastante, pero bastante importantes. Yo también, de alguna manera, me sumo a lo que usted dice, copastor, en que estas ciudades, si bien es cierto, es importante analizar varios aspectos eh, históricos, proféticos, ubicaciones, bueno, qué sé yo, tantas cosas que digamos son importantes entenderlas, sí es fundamental de que visualicemos y analicemos también la parte espiritual, ¿verdad? Porque definitivamente estas tres ciudades, eh, sus grandes pecados estaban centrados en la parte espiritual, ¿verdad? Y por eso, de alguna forma, es que el Señor nos dice, salgan de ellas, muévanse de ahí, eh, porque por ejemplo, esta particularmente, este imperio babilónico, era terriblemente idólatra. Y una de las cosas que siempre he dicho y lo he mantenido, digamos, como algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta, es que si hay un pecado que a Dios le molesta profundamente, no digo que los otros no, pero si hay uno que realmente le impacte tremendamente al corazón de Dios, es el tema de la idolatría o de la infidelidad espiritual. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Qué casualidad, pastor, copastor, que ustedes y yo ya no estemos en Nueva York, ya no estemos en los Estados Unidos. Y siento de que de alguna forma el mismo Señor se encargó de ayudarnos a cumplir ese versículo, de salgan del medio de ella, pueblo mío, para que no seamos ¿qué? Partícipes de las plagas que vienen sobre este tipo de ciudades. Yo ciertamente, yo creo fielmente que, que esas actuales Sodomas, Gomorras, lo tocaremos en los próximos programas,
programas, siempre van a tener que ver con este tipo de ciudades sumamente lujosas, sumamente emprendedoras económicamente, donde el ídolo de ellos no necesariamente sea un muñeco. En el caso de Estados Unidos, ¿cuál es el ídolo? Hablando de ídolos, como bien menciona el pastor, mira, acá está el ídolo de ellos, la platica, el dólar. Eso es un ídolo, y es un ídolo que ata demasiado. Seguiremos avanzando en el próximo programa, pastor, con la Babilonia espiritual, porque para que una Babilonia en cuestiones de ciudades caiga, es porque la Babilonia espiritual tiene que estar peor. Una viene detrás de la otra. Y también prepárense, porque obviamente tenemos que sacar a reducir cuál es esa Babilonia espiritual, que también, como profetiza Jesucristo, en una sola hora, también esa locación, esa ubicación, esa ciudad donde espiritualmente controla al mundo entero, también lamentablemente va a caer, como nos lo mostró una de las películas de Tom Hanks, ¿verdad? Creo que es Demonios y Ángeles, si no estoy mal, y también una de las películas de Hollywood donde nos muestran que esa ciudad cae, esa ciudad cae. Por ahora, pastor, gracias por la invitación, copastor, nuevamente un privilegio acompañarlos. Hermanos, ustedes allá en la casa, dispónganse, nos veremos el próximo martes, si el Señor lo permite, con una nueva serie, un nuevo programa de El Faro, con el tema Babilonia, Sodoma y Gomorra. Una feliz noche para ustedes. Gracias, hermano Edson. Bendiciones también para usted, para su familia, para su casa. Y gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos en un nuevo capítulo del Faro. Bueno, hay muchos aspectos que seguramente los leí dentro de ese capítulo 18 de Apocalipsis, y que esta noche obviamente no tuvimos la oportunidad de profundizar en varios de ellos, pero que sí es fundamental, y que lo haremos en los próximos episodios, analizar varios aspectos de los que se mencionan ahí, de los que ocurren ahí. Pero solamente quiero que tengamos en cuenta, antes de finalizar este programa, algunos aspectos. Varias de las tradiciones que hasta el día de hoy se siguen practicando dentro de la gente, pensando de que son cosas buenas y que agradan a Dios, buena parte de esas son herencia de Babilonia, vienen desde la época de Babilonia. Y eso es lo grave, que en ocasiones nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto y que estamos honrando a Dios, y resulta de que esas mismas ideas, entre comillas, las tuvieron pueblos como el babilonio, y ellos sabían exactamente a qué dioses les rendían sus cultos y demás, pero hoy en día eso de alguna manera se distorsionó y se ubicó, digamos, para que supuestamente honráramos a nuestro Dios, a Yahweh de los ejércitos, supuestamente con varias de esas tradiciones que, reitero, varias de ellas tienen origen en Babilonia. Y usted se dio cuenta cuando arrancamos este episodio que el Señor, algo de lo que dice es: salgan de Babilonia, salgan de esas prácticas, salgan de lo que contamina. Es decir, que el Señor ese tipo de cosas no las convalida, no está de acuerdo. Y con eso quiero despedir simplemente este primer episodio del Faro, para que lo tengamos en cuenta y para que vayamos analizando y teniendo en nuestra mente la forma como esa Babilonia espiritual se ha insertado inclusive dentro de la propia iglesia. Nos reencontraremos en la próxima semana, el día martes, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones y feliz noche para cada uno de ustedes.